Alguien dijo en cierta ocasión: bienaventurados los que pueden dar sin recordar y recibir sin olvidar. Vamos a estudiar en esta tarde un poco de los milagros de Jesús. Este es el 8º milagro que Jesús realizó según la cronología de la Biblia. Lo encontramos ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, y el versículo 1 hasta el verso 16. En estos 16 versículos encontramos esta historia, esta narración de la vida de este hombre que también era paralítico. En el milagro anterior que Jesús había hecho, también era una sanidad a un paralítico. Era un hombre que no podía moverse, que estaba completamente tieso, no podía valerse por él mismo, estaba inválido y no podía hacer nada, completamente nada. Sin embargo, vemos ahí en Lucas capítulo 5 también ese milagro de ese hombre paralítico al que el Señor perdonó todos sus pecados. Pero ahora aquí en Juan capítulo 5 vamos a encontrar a otro paralítico, sin embargo, con la gran diferencia de que ese hombre no recibió perdón de pecados. ¿Por qué será? Vamos a verlo en la Escritura, en esta narración que encontramos aquí en Juan capítulo 5, verso 1 al 16. Escuche lo que la Escritura dice. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Quiero el Señor bendecirnos con su palabra esta noche. Quiero, mi amigo y hermano, que podamos ver en este milagro de Jesús algo maravilloso, algo que yo he titulado la tragedia del olvido. Si bien es cierto, vemos la compasión de Jesús en este pasaje. Jesús es un hombre, un ser compasivo, que se duele de la miseria ajena, y lo vamos a ver detenidamente en esta historia. Pero déjeme primero mostrarle la necesidad de este hombre paralítico, verdaderamente que tenía una gran necesidad, que todos podemos notar aquí en esta narración. En el versículo 2, escuche lo que dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Este era un lugar cerca de Jerusalén, cerca del templo de Jerusalén, en donde la mayoría de las personas iban para tener un milagro. Todos esperaban un milagro, esperaban que el agua se moviera y poder arrojarse al agua para poder ser sanado. Era la esperanza que ellos tenían, tal vez la única esperanza que tenían
todos los que estaban ahí. Bethesda significa casa de misericordia. De alguna manera todos los que estaban ahí esperaban misericordia de Dios. Misericordia, que alguien tal vez les ayudara a llegar al estanque. Recuerde que en este estanque había una serie de enfermos que tal vez no podían valerse por ellos mismos. En el versículo 3 dice que eran ciegos, ciegos, no pueden ver, no pueden saber hacia dónde ir. Cojos, pero no pueden caminar. Y también paralíticos que no se pueden mover. Estos verdaderamente eran necesitados de misericordia, necesitados de ayuda, y estaban allí aglomerados en el pórtico, en los 5 pórticos del estanque de Bethesda. Sin duda alguna que estaban desprotegidos. Y este paralítico estaba completamente desprotegido. No sabemos si tenía un lugar bueno para poder recostarse. No sabemos si cuando llovía o hacía frío podía protegerse en algún lugar, o cuando hacía calor podría hacer sombra en alguna parte. Era un lugar en donde había tanta gente que estaban asilados ahí con calor, incómodos, con olores, malos olores, y tal vez incómodos, y pidiendo misericordia. Este hombre estaba completamente necesitado, estaba desprotegido, no tenía un lugar mejor. Pero vea también en el versículo 3 encontramos que este hombre estaba enfermo. Él era uno de esos paralíticos que estaban ahí acostados, esperando que alguien viniera de misericordia, se inclinara a ellos, los levantara y los arrojara al estanque. Eso, considerando de que el estanque no siempre se movía por el toque del ángel. Este, de hecho, era una tradición judía o una creencia judía, de que el estanque hacía estos milagros. La Biblia no registra algún milagro hecho ahí. La Biblia no registra que era así. Eso era una tradición judía, una creencia judía. En las mejores traducciones de la Biblia, las traducciones antiguas, estos 2 versos, el 3 y el 4, no aparecen en las traducciones. Sin embargo, el Espíritu lo pone aquí para ayudarnos a entender un poco la historia y el contexto de lo que pasaba aquí. Esta tradición judía, esta creencia judía de que al pasar el estanque iban a ser sanados, era muy creída y difundida por todas partes, pero a ciencia cierta no se sabía si era verdad. Pero ahí está este hombre desprotegido, está un hombre enfermo y de una enfermedad terrible, la parálisis. La parálisis no permite que la persona se mueva, está allí con llagas en su espalda, porque no se puede mover, sucio, porque no puede ir al baño, con calor, y si lo pica un zancudo, o si lo pica una araña, o si lo pica un escorpión, ese hombre o esa mujer no se puede mover, está ahí, completamente inutilizado. ¿Ve usted el cuadro tan precario de este hombre? Qué triste la necesidad de este hombre. Ve, hay algo más. Este hombre estaba solo. El versículo 4 dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahí están todos esperando el milagro de que el agua se mueva y que alguien los ayude, pero este hombre no tiene quien le ayude. Más adelante él mismo lo dice: Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Este hombre estaba solo. Qué triste terminar así, mi amigo, completamente solo, sin ayuda de nadie, ya en la vejez posiblemente. Este hombre llevaba ahí ya mucho tiempo, 38 años, casi 40 años, enfermo y solo. Durante esos 40 años, él no había podido ser sanado. Nadie le pudo haber ayudado en ese tiempo. Estaba esperando que alguien le ayudara, que alguien llegara y se compadeciera de él, pero estaba solo, completamente solo. Qué triste, qué cuadro tan trágico de la vida. Y eso es lo que vemos a diario en esta tierra. Gente sola que se mueve por las calles como fantasmas entre los pasillos. Gente sola en el trabajo, inclinando su cabeza, haciendo su labor. Gente sola en los autobuses, gente sola en las casas, gente sola, aún rodeado de gente, pero solo por dentro, solo, así como el paralítico de Bethesda. ¿Quién le ayude? ¿Quién lo toque? ¿Quién le dé la mano? No hay.
Pero vea, hay algo más triste de este hombre. En el verso 5, este hombre estaba condenado al estanque. Eran cadenas muy fuertes las que le impelían moverse a él. Este hombre estaba allí, condenado a ese estanque. Él no miraba nada más, él no miraba otra cosa, no esperaba otra cosa. No había otro milagro más grande que ver moverse el estanque y él siendo arrojado a él. Él estaba condenado como Narciso. ¿Conoce usted esa leyenda? La leyenda de Narciso es una leyenda griega. Se dice que había un hombre, un joven muy guapo, muy hermoso, al que todas las doncellas querían conocer y se enamoraban de él, pero Narciso tenía un problema. Él rechazaba a todas esas damas, a ninguna le hacía caso. Y cuando una ninfa del bosque se enamoró de él, la ninfa Eco que habita en la caverna se enamoró de él también la rechazó. Así que una diosa de los griegos, la diosa de la venganza, lo maldijo a quedar eternamente enamorado de su imagen en un estanque. Y ahí en el estanque Narciso se consumió en su propio ego, en su propio amor propio a él. Allí en el estanque cayó su cuerpo hasta deshacerse, y en el estanque donde él cayó muerto nació una flor. Los narcisos, algunos los conocen. De ahí viene la palabra narcisismo, amor propio. Solo yo, no veo a nadie más, solo yo, existo yo, mi necesidad. Mi amigo, ese hombre estaba condenado a ese estanque, viendo ese estanque, no se movía de ahí, su mirada estaba fija allí. Este hombre estaba en una situación triste, precaria, dolorosa, trágica. Usted lo puede ver, yo lo puedo ver. Es un hombre acabado. Pero, querido amigo y amiga, no solo quiero que vea la necesidad de este hombre, sino nuestra necesidad como seres humanos delante de Dios. ¿Quiénes son los más necesitados de este universo? Usted y yo. Nosotros también estamos como el paralítico de Betesda, completamente arruinados delante de Dios. ¿Sabe lo que la Escritura dice? No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Algunas se han hecho inútiles. Vea esa palabra, es muy fuerte, pero es muy importante que usted la entienda. Inútiles significa una persona que está completamente arruinada, que no se puede valer por sí mismo, que no puede llegar a Dios por su propio esfuerzo o trabajo. Estamos inutilizados, paralíticos espiritualmente. No hay quien haga lo bueno, dice la Escritura. No hay ni siquiera uno. Estamos como este paralítico, desprotegidos, enfermos, solos y condenados. Triste nuestra situación. El pecado que hay en nosotros nos separa de Dios y nos deja arruinados en los pastos yermos, en las tierras secas y áridas de este mundo, en donde solo florecen sartos y espinos, símbolos de la maldición dada por Dios a esta tierra por nuestro pecado. Allí vivimos, allí nos movemos, y estos somos, mi amigo, arruinados. Usted y yo estamos arruinados, total y completamente. Pero triste sería esta historia si este hombre hubiese quedado allí hasta deshacerse como Narciso en el lago. Pero no, hay esperanza en Cristo Jesús. Quiero que vea la compasión de Jesús. Lo maravilloso del Señor es que, aunque nuestra ingratitud es grande, su compasión no se disminuye. Él sigue siendo compasivo, aun cuando nosotros seamos mal agradecidos con Él. Vea lo que la Escritura nos dice a sí mismo en el versículo 5 en adelante. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Vean, amigos, nos detenemos aquí un momento. Jesús es compasivo. ¿Por qué lo decimos? Bueno, Él iba a adorar a Jerusalén, a hacer su misión, pero Él se detuvo. Él, mi amigo, se interesó. Él vio la necesidad de este hombre, sin duda alguna, en un lugar donde la gente esperaba encontrar misericordia y no darla. Jesús se iba a pasear entre ellos, no para recibir misericordia, sino para darla.
Allí andaba Jesús entre los pórticos, visitando a los enfermos, viendo sus necesidades, conociendo a los pecadores. Y entre todos los pecadores vio a este hombre que llevaba ya mucho tiempo enfermo, casi 40 años así. Y cuando lo vio, se compadeció de él, tuvo misericordia de él. Vio su necesidad y le hizo una pregunta: ¿quieres ser sano? Pero mi amigo y mi amiga, no solamente se interesó y se acercó, sino que también le ayudó. Jesús le sanó. En el versículo 6 encontramos que Jesús le sanó. Y no solamente eso, Jesús no está esperando que este hombre le pague algo por este milagro. No, Él se va. En el versículo 8 encontramos que Jesús se fue. No estaba esperando que ese hombre le aplaudiera o que ese hombre le diera dinero o que hiciera algo en favor de él. No, mi amigo, Jesús se fue tal como vino, sin ser tal vez percibido. Jesús pagó el precio. ¿Sabe? Sanar a este hombre significaba meterse a problemas, porque era día sábado. Para los judíos, un sábado es muy sagrado. Ellos no podían ni siquiera prender el fuego de la hornilla, no podían cocinar en sábado, no podían caminar más de 2 millas, no podían trabajar, no podían hacer casi nada en el día sábado. Sin embargo, Jesús, como es dueño y señor del día sábado, sanó a este paralítico en día sábado, porque para hacer el bien no se necesita pedir permiso, y no hay día en el que no se necesite hacer el bien. Jesús lo sabía e hizo este bien, sanó a este hombre, pero se metió en problemas. Los judíos desde entonces comenzaron a perseguirlo. Pero déjeme mostrarle algo importante aquí, antes de bajarme de este lugar. Jesús está dispuesto a pagar el precio porque usted sea sano y salvo. Jesús está dispuesto a pagar el precio. Que lo apedreen, sí. Que lo escupan, sí. Que lo crucifiquen, sí. No hay problema. Él paga el precio. Está dispuesto a pagar el precio por nosotros. Y usted lo sabe, yo lo sé. Este versículo en San Juan, capítulo 10. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él paga el precio por usted y por mí. Cuando lo vemos en la cruz, véalo pagando un precio por su pecado, por su culpa. Y allí en la cruz el Señor paga el precio por nuestros pecados a través de su muerte. Y usted dirá, ¿cómo así? Bueno, la Escritura dice, la paga del pecado es la muerte y usted va a morir. Es culpable delante de Dios por ser pecador, pecador, en letras mayúsculas, grandes, en negras, pecador. Y eso le acarrea condenación, pero Cristo paga por usted. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 3 y 4, dice, Cristo murió por nuestros pecados, en letras rojas y grandes. Puede escribir, Cristo murió por mí. Cristo paga el precio. No importa que lo persigan, no importa que lo claven en la cruz, Él paga el precio. Ese Cristo venció no solamente a Satanás, sino que venció también a la muerte y puede dar vida y perdón. Pero sabe, Jesús no solamente salva. Muchas veces nos olvidamos del favor de Dios y pecamos contra Dios. ¿Cuántas veces el Señor le ha hecho un favor a usted y se ha olvidado de ese favor y vuelve a pecar? Jesús es de los que vuelve a buscar al pecador. Ese hombre se fue al templo, no sabemos a qué, pero allí Jesús lo encontró y le advirtió que no pecara más, que no pecara más. Jesús es el que da segundas oportunidades. Esta noche le quiere dar una oportunidad más a usted que me escucha. Cristo le da una oportunidad más. Pero sabe, mi amigo, lo trágico de esta historia, la tragedia de esta historia, es que este hombre no recibió el perdón. En el paralítico que encontramos en Lucas 5, se escuchan estas palabras: tus pecados te son perdonados. Y aquel hombre se fue, dice, y glorificó a Dios. Pero aquí no encontramos este hombre. No glorificó a Dios, no buscó a Jesús, no siguió a Jesús. Antes bien fue y le acusó ante los judíos. Y desde entonces, con más ímpetu, buscaron a Jesús hasta matarlo.
Esa es la tragedia del olvido. Olvidarnos de la compasión de Jesús para con nosotros. ¿Recuerda la frase? Bienaventurado es el que puede dar sin recordar y recibir sin olvidar. Este hombre se olvidó del favor de Dios. Mi amigo, la tragedia de esta historia es la falta de recordar el favor de Dios. La tragedia del olvido. Pero recuerde, el olvido y la ingratitud nuestra no disminuye la compasión de Dios. Mientras Dios de vida le dará oportunidad para que usted sea salvo. Si esta noche usted desea ser perdonado o perdonada, puede venir a Cristo. Le invitamos en el nombre del Señor que sus pecados sean perdonados en Cristo Jesús.